Leonardo Padrón, bienvenido a las Top News. La mente maestra, las manos prodigiosas que nos mantienen en vilo desde la última accidente que está número uno en todos lados, pasando por Pálpito, pasando por novelas como Rubí, Contra Viento y Marea. Eh, ¿Cómo te sientes de ser la persona que nos mantiene tan entretenidos desde hace tantos años? Bueno, obviamente no soy el único, hay mucha gente que en esta industria se ocupa de eso, ¿no? La habilidad de seducir, de atrapar a la audiencia. Yo siento que o el escritor es como una suerte de Cherezade, ¿no? El personaje de Las Mil y Una Noches, que estaba todas las noches le contaba un cuento distinto al rey para evitar ser decapitada, ¿no? Eh, Uno es eso, porque estás evitando que te decapite el rating cuando estás en televisión abierta o el algoritmo cuando estás en plataforma, ¿no? Eh, y bueno, los que llaman storytellers, terminamos, bueno, viviendo en función de eso, pues de esa relación de atracción y seducción con tu audiencia, ¿no? Claro. Es muy gratificante, sin duda alguna, que algo que tú escribes en las cuatro paredes de tu estudio termine viéndose en lugares tan remotos como la India, Sudáfrica, los países árabes, Europa, etcétera, ¿no? Es definitivamente un privilegio. Claro. Leonardo, yo me imagino que muchos, bueno, yo, creo que si fuéramos así como los malos de las series, contrataríamos a los que en Pálpito roban corazones para ver qué tiene tu cerebro para inventar estas historias. ¿Cómo se llega a hacer historias tan magníficas? Obviamente yo sé que hay investigación, obviamente yo sé que hay creación, pero ¿cómo se llega a a hacer estas historias tan magníficas que tienen estos cierres tan perfectos? Que tú dices, no, no puede ser. Sí es. Bueno, tú sabes que hay una pregunta recurrente que me hace la gente y me hacen muchos periodistas. ¿De dónde sacaste esta historia? ¿O ¿Cómo se te ocurrió tal cuento? Etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, es que para eso nos pagan a los escritores profesionales, quiero decir, bueno, justamente porque hemos ido cultivando a lo largo de la vida cierta sensibilidad en la mirada con la que te detienes ante la naturaleza humana, ante las cosas que pasan en el mundo, ante tu propia vida y la vida de los demás, ¿no? Entonces uno está permanentemente, o sea, no hay nada más fascinante y complejo que la condición humana. Somos contradictorios, somos, bueno, luz y oscuridad, somos, bueno, esquinas infinitas, pues, ¿no? Entonces, yo siempre estoy como acechando, incluso de manera orgánica, no porque ande buscando con un radar dónde va a estar mi propia historia. A veces me brinca algo que leo una noticia en el periódico o alguien me echa un cuento y yo digo, wow, aquí hay una buena historia, ¿no? Cosas que me pasan a mí que digo, puedo convertirla en la historia de un tercero, porque también pasa, ¿no? Nada, es eso, es de alguna manera abusar la mirada sobre el mundo. Claro. ¿Qué pasa cuando terminas de escribir una historia? Por ejemplo, un cantante dice, un cantautor dice que cuando termina una canción y la tiene que soltar, es como parir y es esa gratificación y ese dolor de parir también. ¿Qué pasa con un escritor cuando termina una historia y la tiene que entregar? Sí, es el mismo proceso, ¿no? Es una criatura que estuviste, bueno, concibiendo durante meses, largos meses, a veces años. Y entonces, bueno, en el momento del alumbramiento estás lleno de mucha incertidumbre. Tú que es como que quieres que, oye, tu hijo salga sano, que no salga, que salga con sus dedos completos, que salga en perfecto estado de salud, que además sea querido, ¿no? Que reciba cariño. Pasa con las historias, efectivamente. Eh, es siempre un albur, una lotería. Uno no sabe qué va a pasar con sus historias. Yo tengo más de 35 años escribiendo historias y felizmente ha sido una carrera afortunada, con una buena cantidad de logros, pero eso no garantiza que lo que yo vaya a escribir sea automáticamente un éxito. No hay
recetas indeclinables para el éxito. Por supuesto, te tratas de reunir con el mejor elenco posible, buscas el mejor director, gente que produzca continuo, pero bueno, nada, siempre puede ocurrir que la audiencia le dé la espalda a tu proyecto o que lo aplauda, eh, como ha ocurrido en este caso, felizmente. Es una presión para ti a la hora de escribir o no, o te sales de eso? Sí, es una presión, no, pero total. Es decir, fíjate, yo que escribo, yo tengo distintos registros de escritura. Yo escribo, por ejemplo, poesía, que la poesía es casi que un placer íntimo para mí mismo, por el placer de conseguir la belleza en la palabra. Y ahí no importa el rating, ahí no importa el éxito, ni siquiera. Pero cuando tú escribes para una empresa como Netflix, que invierte millones de dólares en un producto en unas páginas que tú escribes, o sea, la responsabilidad es absoluta, pues están confiando en ti. Y hay una cantidad de gente que emplean alrededor de esas páginas, ¿no? Directores, productores, vestuaristas, maquilladores, asistentes de producción, en fin, editores. Entonces, es, es- es- es muy grande el sentido de la responsabilidad. Cuando yo estrené Pálpito, que era mi primer trabajo para Netflix, yo decía, Dios mío, en Netflix se estrenan series todas las semanas, ¿no? Y hay muchas que pasan por debajo de la mesa. O sea, yo decía, bueno, puede pasar por debajo de la mesa tranquilamente. Por eso me gratificó tanto lo que pasó con Pálpito, pero aquí me volvió a pasar la misma ansiedad y peor, porque yo decía, bueno, vengo del éxito de La, Pálpito. la vara está alta. Ajá, tengo la vara alta, como tú dices, Dios mío, la gente va a estar esperando algo igual o mejor. Y entonces yo ecualicé mi optimismo, le puse como el freno de mano, pero bueno, felizmente ocurrió, incluso han sido números incluso superiores a los de Pálpito. Claro, impresionante y además es esto, ¿no? Que tienes en tus series, y ha pasado en tus novelas también, pero en tus series, que no puedes dejar de verla, ¿no? Que dices, ay, veo un poquitito del siguiente, bueno, lo terminó y veo un poquitito del siguiente, ¿no? ¿Qué significa para ti como escritor que tengas en vela, o sea, que la gente no duerma para ver el siguiente capítulo y el siguiente capítulo? Bueno, a mí me encanta cuando la gente, porque la gente se puede asomar a un producto por curiosidad o porque de repente tiene un muy buen elenco, wow, déjame ver, esto es un estreno, y de repente la abandonan a mitad de camino. A mí me ha pasado, yo me pongo a ver algo y tiene un actor o una actriz que me gusta mucho y de repente digo, oye, pero esto está flojo, hay 300.000 ofertas alrededor tuyo, dice, no voy a perder el tiempo en esto, salto a la próxima. Eso es algo que tengo consciente cuando estoy además escribiendo y diseñando los finales del capítulo, los ganchos, ¿no? Los cliffhangers que llaman para que la gente se quede enganchada. Por eso que te confieso que no hay nada que me genere más satisfacción cuando veo que la gente dice, oye, me la tragué en 2 días. Empecé a verla a las 5 de la tarde y no paré hasta las 2 de la mañana. Cosas así porque tú dices, bueno, funcionó, la estrategia de seducción funcionó y además en Netflix en lo particular también le encanta que la gente, ese verbo tan de moda en la época de los streaming, que la gente maratonee, ¿no? Total. Hacer maratón. Entonces, es una maravilla. ¿Y qué pasa, Leonardo, cuando es verdad, uno busca y dice, ay, voy a ver tal serie porque está tal actor, porque la temática, pero está pasando, y esto es un hecho, cuando dicen, ay, voy a buscar una serie de Leonardo Padrón. Esta es de Leonardo Padrón, vámonos para acá. ¿Qué siente Leonardo Padrón? Bueno, obviamente, satisfacción, porque además en el fondo, cuando ocurre eso que tú estás diciendo, Mandy, ahí hay una suma de trabajo, de rigor, de entrega que termina generando ese saldo, pues, ¿no? Ese saldo de hay confianza, ¿no? Oye, yo creo que algo escrito por esta persona no me va a defraudar. Eso no quiere decir que no pase, obviamente, que te puedo defraudar, ¿no? Pero siempre se establece ya como una credibilidad, ¿no? En el autor, pues, ¿no? A mí me pasa, hay directores que yo me lanzo con los ojos cerrados a sus películas, ¿no? Y busco, ajá, cuál es lo nuevo, lo que viene, y es muy bonito además cuando te dicen,
quiero la segunda temporada ya, es cuando viene tu próxima serie. Sin duda alguna eso es precioso cuando ocurre. Claro. Y me imagino o espero, ¿hay segunda de Accidente? Mira, se diseñó desde su concepto como una miniserie. Es decir, comienza y acaba en sí misma en una sola temporada. Eh, y lo dice, en la pantalla tú ves, dice una miniserie de Netflix, ¿no? Ujú. Y yo dejo un final donde, bueno, es decir, los escritores si tenemos que volver a abrir una historia, la abrimos. Pero Ah, en rigor, debería ser una sola temporada. pero podría haber otra temporada, Bueno, sí, sí, que claro, de poder haberla la puede haber, pero pero no está hablada todavía, todavía no está hablada. ¿Y de Pálpito? bueno, de Palpito se hicieron dos temporadas. Sí, Y claro. además, ojo, es que además yo lo conversé mucho con los ejecutivos de Netflix. Eh, eh, Sabemos que a veces hay gente que se emborracha con el éxito de un contenido, ¿no? Entonces sacan la tercera, la cuarta temporada y llega un momento que la historia se distorsiona, arruinas la historia, arruinas incluso el prestigio de la historia, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera no lograste manejar, administrar el éxito de la misma. No hay nada como dejar una historia en alto y que la gente se quede con el buen sabor en la boca. Y en Pálpito, en la segunda temporada, bueno, el que vio la segunda temporada sabe que con ese final, es decir, inventar una tercera temporada era de verdad demasiado forzado, porque yo allí saqué del espacio a una de las tres grandes patas de la historia. Es decir, entonces, no me quiero hacer spoiler a mí mismo porque, bueno, obviamente. Claro, pero tendría que ser otra historia, digamos. Exacto, exactamente, exactamente. Claro. Leonardo, tú te metes con temas actuales y te metes con temas que molestan también, ¿no? Eh, ¿Has sufrido o te ha pasado alguna vez que has recibido amenazas o te han pedido, mira, bájale tantito a esto? Bueno, en Venezuela me pasó. En Venezuela llegó un momento que me fue tal, pues yo siempre he hecho historias que están como conectadas con la realidad social del contexto donde la escribo, ¿no? Y en Venezuela yo comencé a hacer historias que de alguna manera eran un espejo de lo que estaba pasando en el país, entonces estaba reflejando un poco lo que era la personalidad caudillista, populista y autocrática de Chávez. En algún momento hablaron con el canal de televisión, me pusieron un censor en mis libretos No. y yo dije, yo no me voy a censurar, censuren ustedes los libretos, yo quiero dormir feliz con mi conciencia, pero llegó un momento que me censuraron por completo, es decir, me seguían contratando, me seguían pidiendo historias y no las ponían en pantalla, porque dijeron, no lo queremos más en la programación. Porque bueno, cuando tú le hablas es a la gran audiencia, a las grandes masas. La telenovela es un producto bueno, de muchísimo poder comunicacional. Y bueno, ahí recibí una censura tremenda. Aquí, fíjate, me metí con temas álgidos, sin duda alguna, ¿no? El tráfico de órganos en Pálpito. Y aquí, bueno, aquí más que un tema álgido es un tema doloroso, pues, ¿no? Sí, y la corrupción también, ¿no? Sí, claro, exacto. Pero bueno, felizmente no ha pasado. Hasta ahora no ha pasado. Con Pálpito mucha gente me preguntaba, oye, ¿no te han amenazado? ¿No? Porque Es puede fuerte. afectar a, tú sabes, a la gente de los submundos, ¿no? Ujú. Delincuenciales. Pero bueno, felizmente no pasó. Qué bueno, me alegro. Y recién cuando hablabas de la censura en Venezuela, en tu país, el entrar de cierta manera, el volver a entrar y estar presente con estas historias en momentos tan difíciles en donde le llegas un poco de distracción y de alegría a, al pueblo, ¿no? A los ciudadanos, debe ser algo en el corazón gratificante. Qué bueno que lo dices, Mandy, porque una de las cosas que más me comentan en las redes, mi audiencia natural, porque le escribí durante 30 años a esa audiencia exclusivamente, si bien las novelas después las vendían al mundo y tal, pero
mi audiencia natural era la venezolana, pues, ¿no? Entonces muchos me han dicho, oye, gracias por desconectarnos un rato de la realidad, que está siendo una realidad muy dura, muy compleja, muy áspera, ¿no? Y bueno, efectivamente, yo creo que la ficción cumple ese rol, pues, ¿no? El de suspender por un rato la dosis de la realidad, porque creo que los seres humanos necesitamos una dosis diaria de ficción, sin duda alguna. Claro, claro. Y tocas almas, que no, que es una tarea difícil, ¿no? ¿Eres consciente de que tocas almas? Bueno, ojo, además, no hago una ficción evasiva, no hago una ficción que intente escamotear los temas importantes, que me parecen a mí importantes, de la naturaleza humana. Fíjate como en Accidente que hablo de la culpa, que hablo de la pérdida, de la capacidad de perdón que tenemos o no los seres humanos, de cómo una familia se puede recomponer o no después de una tragedia. Y creo que parte del éxito que ha tenido Accidente es justamente por esa temática, ¿no? Que es universal a cualquier familia del planeta, porque toda familia del planeta ha tenido de una u otra forma pérdidas, Claro. mayores, menores, pero bueno, es consustancial, pues, ¿no? Al hecho de estar vivo. Ujú. Y, sí, sé que toco alma y creo que de hecho el objetivo es tocar almas. Una historia que no toque almas definitivamente no funciona. Totalmente, totalmente. Leonardo, la musa, ¿se espera o se la agarra de los pelos para que aparezca y te inspire a escribir? Mira, yo siempre, cada vez que me hacen esa pregunta, yo digo, yo a la musa, a la inspiración, que también la llaman, eh, todos los días le pongo una pistola en la cabeza y le digo, hay trabajo, vamos, siéntate conmigo, hay trabajo, tenemos que trabajar. Como decía Picasso, ¿no? El arte es eh, 1% de inspiración, 99% de transpiración, ¿no? O sea, en la medida, yo muchas veces me siento aquí frente a la computadora, aparece esa página blanca que siempre es aterradora para los escritores, y a veces digo, Dios mío, ajá, ¿qué voy a hacer? Y me pongo a escribir, a buscar, y aparece a lo mejor dentro de media hora, dentro de una hora fue que apareció una idea medianamente digna o decente, porque a veces me siento y no tengo eso que llaman la inspiración, pero la consigo en el teclado de la computadora. Cuando tú escribes una historia, como en el caso de esta última, Accidente, que tú tienes la inspiración, tú buscas la historia, tú sabes qué, le pones una base, investigas cómo es el proceso de trabajo de escribir una serie como Accidente. ¿Sabes qué? Creo que es el proceso que más disfruto, ¿no? Que es la investigación, que por ejemplo, yo con accidente, cuando, bueno, ya sé que tenía que meterme en Honduras, en aguas espesas, sobre el tema, imagínate tú, una historia donde además mueren niños, pues, ¿no? Que no hay en el diccionario, no se ha inventado una palabra que que le ponga nombre a eso. Es decir, se te muere tu papá, tu mamá, te llaman huérfano, ¿no? Eres un huérfano, pero no hay nombre para la persona que muere, que se le muere un hijo. Entonces yo empecé a buscar libros de grandes autores que me hablaran justamente de experiencias parecidas, cómo lo habían trabajado, por supuesto, de psicólogos, para tratar de entender las etapas del duelo. Hablé con terapeutas, es decir, vi películas. Por supuesto, hago un poco para ver por dónde lo abordaron ciertos autores, y de repente por dónde yo podría conseguir un filón un poco más personal, más original. Sí, es un trabajo de investigación eh, arduo, pero muy sabroso, porque bueno, eso, porque te empiezas a navegar por distintas historias y vas aprendiendo, vas aprendiendo. Claro. ¿Miras tus películas, tus series? Sí, claro, bueno, Accidente la vi como 10 veces antes de que Netflix la colgara en el streaming, porque bueno, como también tenía un rol de productor ejecutivo, tuve que revisar todo el proceso de edición, de la musicalización y tal. Y porque, bueno, cuando hablamos antes de los hijos, ¿no? Que quieres que nazcan lo mejor posible, Eh, para mí era imperativo cuidar los detalles al máximo.
Cuando salen, aunque ya yo la había visto, cuando sale, a mí me gusta verla porque es una sensación muy, muy, muy particular verla en el momento en que tú sabes que en el mundo hay gente viéndola, Wow, ¿sabes? Bueno, no sé, es una suerte de contraseña que establezco con la audiencia, pues. wow, me encanta, me encanta. ¿Hay una historia que no te animaste a contar todavía? Que la quieres pero todavía no te animaste. Bueno, hay historias que quiero contar y que no es que no me he animado, sino que no he tenido la posibilidad de contarlo. O sea, yo quisiera contar, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Que es algo además que la gente me lo pide. Y lo quisiera contar porque creo que hay que contarlo. Así como Colombia revisitó su historia tan dura de los años 80, 70, 80, eh, y como, bueno, como, qué sé yo, pues los judíos han revisitado su historia. Es decir, hay culturas, hay países que de alguna manera apelan justamente al discurso narrativo audiovisual para sanar heridas, además, ¿no? Y para explorar respuestas. Yo, yo quisiera que en algún momento me llegara la oportunidad de poder contar lo que hemos vivido los venezolanos los últimos 25 años. Lo peor es que estamos en mitad todavía de la pesadilla, pues, es decir, quizás no tengo la perspectiva histórica, pero igual siento la necesidad de contarlo en algún momento. Y cuando hablas de algún momento, ¿es un momento que necesitas tú que sea tu momento para contarla o crees que es un momento de la historia cuando ya podamos separarnos un poco de decir festejamos y podemos contar la pesadilla? No, fíjate que yo estoy preparado. O sea, es que se ha vivido tanta cosa en los 25 años y los seres humanos tenemos tanta capacidad de olvido. Entonces, ¿sabes? Una dosis de infierno olvida dosis de infiernos anteriores y creo que es importante no olvidar, creo que es importante, eh, bueno, eso como dicen, ¿no? Si tú quieres inventar el futuro, tienes que repensar el pasado, ¿no? No, yo estoy absolutamente dispuesto, incluso emocionalmente, pues, ¿no? Claro. Eh, eh, claro, es dónde lo hago, ¿no? ¿Cómo lo hago? Y cuéntame, ¿qué estás haciendo ahora? Porque sé que estás escribiendo, escribiendo y escribiendo. Bueno, ahorita estoy, bueno, viviendo el feliz estupor del éxito de Accidente, que además incluso, por ejemplo, en lugares como Estados Unidos, que es tan difícil que entre una, una serie latinoamericana al top 10, o sea, hasta hace 3 días estaba en el número 2, ahorita está en el número 3, ¿no? Eh, y bueno, eso me ha generado una cantidad de entrevistas y tal, que me han invadido un poco mis horas de trabajo, pero efectivamente ya estoy escribiendo otra serie para Netflix. Así que la máquina no se ha parado. Bueno, qué bueno. Me imagino que no me puedes contar mucho, pero, pero No, no creo que puedo. nos tendrá intrigados como todas las anteriores. Bueno, sí, es que estoy en estado absolutamente embrionario y que tú sabes que uno de los escritores por cábala no, no, Claro, no contamos. Además, que en rigor la noticia ahorita es accidente, pues, ¿no? exacto, exacto, Pero no exacto. quiero, no quiero que el futuro hijo le robe protagonismo al que acaba de nacer. Eres buen padre. Leonardo, si nos dividiéramos en dos, o te pudiera dividir en dos, ¿qué le diría el Leonardo escritor al Leonardo venezolano que vivió lo bonito y que un día tuvo que salir y que está viendo desde afuera lo que sufre su compatriota? Le diría, yo voy a escribir el final feliz que se merece tu país. Wow, qué bonito. Leonardo, muchas gracias por la entrevista. Gracias por lo que nos haces vivir a todos y esperamos ver, después de que escribas, el final feliz. Muchísimas gracias. Disfruté mucho de la conversación contigo. Muy amable, de verdad que sí.